gloria. Una vez más. Y de gloria en gloria te veo, Dios. Y de gloria en gloria, transformado por su Espíritu. Y por su Espíritu ya no vivo yo. Mi barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser. Y de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria y transformado soy, y por su Espíritu. Fuertes aplausos si son transformados por Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Juan escuchó la voz que decía, sube acá, una voz como de trompeta, y le dijo, te mostraré las cosas que van a suceder. Un tiempo profético de Dios. Le quiero pedir a José Penisoto de Chipoleti, Río Negro. Él está al frente del eje de ética. Un gran amigo. Mira con el guardaespaldas que viene. Le voy a pedir a Federico Col de Misiones, unimos las dos puntas, que pueda bendecirte para que Dios te use. Señor, queremos venir en este momento para poner en primer lugar la vida de José en tus manos. Y te agradecemos por él y bendecimos su vida, su familia, su iglesia, su ministerio. Y Señor, te damos gracias por la palabra que pusiste en él y que en esta mañana nos la vas a decir a través de él. Y por eso, en este momento, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y que estemos dispuestos a escuchar la voz tuya a través de lo que le pusiste a José en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día, hermanos. Si estuviera aquí nuestro presidente, diría, les voy a dar una nueva oportunidad. Buenos días, hermanos. Hace tiempo alguien me hizo entender lo que significaba la palabra entusiasmo. Me enseñaron que la palabra entusiasmo es una palabra compuesta que significa, una palabra griega compuesta que significa motivados por Dios. La pregunta en esta mañana, ¿cuántos hasta aquí, por lo que ha pasado en este congreso, se sienten motivados por Dios? ¿Cuántos lograron? Yo he hecho un gran esfuerzo para poder entrar en la dimensión que nos metió Ricardo Salazar ayer, Bernardo, entendiendo lo que significa y la interpretación que hicieron de lo que significa sube acá. Y la verdad que en esta mañana yo quisiera compartir una palabra que no quisiera que nos baje de ese lugar. Quisiera, en el nombre del Señor, mantenerme posicionado ahí arriba. Al presentar en esta mañana este tema, quisiera hacerlo no permitiendo que nada nos baje del lugar donde el Señor nos ha llevado a subir en estos días. Oro al Padre pidiendo que podamos observar lo que debemos tratar sin perder nada de lo que hemos recibido. Los que me precedieron fueron muy claros en explicarnos lo que significa sube acá. Pero anhelo mantenerme allí y que nos mantengamos en esa dimensión donde el Padre nos ha invitado a subir al altar de su santidad para reconocer a quién servimos, acerca de lo cual el apóstol Pedro en una de sus cartas dice de parte del Señor, sed santos porque yo soy santo. Y desde allí me gustaría plantear algunos principios. El tema que deseo abordar tiene que ver con nuestra conducta como siervos de Dios,
teniendo también en nuestra mente la cantidad de situaciones preocupantes que se dan entre los pastores, de las que ayer a la tarde el pastor Hugo Márquez nos habló, haciendo referencia a una enorme cantidad de situaciones irregulares que se dan entre los pastores, y lo llamo irregulares para no decir situaciones de pecado, cosa que desde la Asociación de Pastores y desde la Convención. Así que permítame pedirle, no se baje cuando yo hable del lugar donde usted subió conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos mantenernos en esa dimensión. Para el desarrollo de este tema yo quiero usar dos palabras que fonéticamente se parecen y se entrelazan para mostrarnos un cuadro. A ver si los chicos me pueden poner la primer placa. Tu legajo da cuenta de tu legado. Y yo quisiera hacer uso de estas dos palabras que, si usted observa, solamente cambiando una letra cambia el significado, y por lo tanto tenemos que entrar en ese punto. Entonces quiero ir a la siguiente placa, donde entendemos que es un legajo. Legajo es un documento o carpeta que contiene información acerca de cada empleado de una empresa, que se utiliza para realizar un seguimiento de la relación laboral. En España esto le llaman el historial. Estuve dando este tema en España y me dijeron, no sabemos qué es un legajo, aquí le hablamos de historial. Muy bien, es el historial entonces. Es un documento, una carpeta que contiene información acerca de cada persona que forma parte del staff de una empresa y que se utiliza para hacer un seguimiento laboral. Sirve tanto para fines internos, es decir, promociones, licencias, vacaciones, etcétera, como para fines externos, inspecciones, asignaciones familiares, presentaciones judiciales. Allí se archivan todas las comunicaciones de licencias, de comunicaciones de inasistencia, de sanciones disciplinarias, de incumplimientos relacionados con la responsabilidad de cada persona. Es el historial de un operario donde consta todo lo concerniente al desempeño de una persona en su responsabilidad. Digamos entonces, ¿por qué traigo esta palabra? Porque hay un legajo en el cielo de cada uno de nosotros. Es el mismo protocolo que existe en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene un legajo en el cielo y un día puede ser abierto. De hecho, hoy vamos a ver algunos legajos que fueron abiertos. Legajo de un cristiano es un documento, una carpeta depositado en los registros del cielo que contiene toda la información de cada hijo de Dios y que se utiliza para conocer cuál ha sido y es su forma de andar en la tierra. Esa es la palabra legajo. Quiero ir a la siguiente placa para ver lo que es un legado. Legado, por otro lado, es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento y se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Esta es la definición que da el diccionario y nosotros lo queremos tener en cuenta. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es: ¿tenemos claro todo el tiempo que precisamente durante nuestra vida y ministerio estamos construyendo un legado que va quedando registrado en nuestro legajo? Es la pregunta que nos debemos hacer para saber qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Me ha impactado en la palabra de Dios cuando miro el Antiguo Testamento las órdenes que Dios le da a sus siervos diciendo: esto lo escribirás, lo transmitirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, porque esto es algo que se transmite de generación en generación. Es decir, hermanos, formar un legado y tener un legajo es parte de una impartición intergeneracional. No podemos pensar solamente en nosotros mismos, tenemos que mirar a la distancia. En el reino de Dios, entonces, tenemos un legajo personal. Dice la palabra en el Salmo 139, versículo 16: con tus ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban registrados. Antes que me formaras,
los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Está todo anotado. Diga por favor conmigo, a ver si me ayuda a predicar en esta mañana. Tengo un legajo en el cielo. ¿Qué dirá? Hermanos, nunca un legado se edifica o se construye solo a fuerza de discursos. Un legado se construye con acciones. Por eso desde ahí quiero compartir el siguiente principio que está en la próxima placa. A ver si la podemos tener. Escuchen. Acciones, nuestras acciones, transmiten, envían mensajes. Esos mensajes generan modelos. Los modelos imparten conductas. Conductas forman legado. Por lo tanto, legado es lo que vas a dejar a los que vienen detrás de ti. Toma este principio, por favor. Toma este principio. Porque a partir de este principio podemos afirmar que nuestro ejemplo precede a nuestro discurso. Por favor, toque a alguien y dígale nuestro ejemplo. Ayúdeme a predicar. Dígale a alguien, nuestro ejemplo precede a nuestro discurso. Por eso hay que aprender a manejar la tablet. Esto es algo que los que van a formar legado después de nosotros ya vienen ejercitados. Por eso, la conclusión es esta, la próxima placa. A ver si los chicos me están escuchando. Muy bien, es la siguiente. Tu conducta habla más fuerte que tus palabras. Es en circunstancias como esta que Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces ahora quisiera volver a poner la placa que teníamos al principio y dejarla allí. Tu legajo da cuenta de tu legado. Entonces, hay un momento en que tenemos que reaccionar. Y por eso que yo no me quiero bajar del lugar donde Dios nos ha permitido subir, por lo menos en el entendimiento, para que generemos todo lo que tengamos que hacer para llegar a estar y mirar desde ese lugar donde Dios dice, sube acá y observa. Hay una hora en que hay que manifestarse coherente. Yo digo, como ejemplo, si un padre desea que su hijo reciba un legado de integridad para la vida, de tal modo que ese legado lo prepara para ser un hombre o una mujer de bien, con el fin de que su conducta o la conducta de su hijo marque la diferencia en una sociedad donde impera la corrupción. Ese padre deberá hacerlo mostrando a su hijo una conducta acorde con lo que pretende impartir. Y aquí se pone de manifiesto nuestra coherencia. Una de las charlas que a mí más me ha convulsionado cuando la tuve en mi oficina, fue un joven que vino y me dijo, pastor, usted a mi papá, miembro de la iglesia, el papá, el chico también, me dijo, pastor, usted a mi papá no lo conoce. Yo quiero decirle que mi papá, una cosa es en el templo y delante suyo, de los hermanos, otra cosa muy distinta es en mi casa. La verdad que me consternó, porque uno tiene el ideal de que los hermanos que vienen, reciben la palabra de Dios, dicen haberse convertido y ajustarse a los principios de la palabra de Dios, por lo menos uno espera que apliquen esos principios y esa enseñanza en la vida cotidiana. Cuando viene un hijo y te dice, mi papá, una cosa es en el culto, otra cosa es en mi casa, te conmueve. Cuando ese joven me dijo lo que me dijo, me di cuenta que tuve acceso al legajo de un hombre, cosa a la que nunca hubiera llegado, sino por el hijo que conocía algunos aspectos del legajo de su papá que lo exponían mal. Cuando el legajo habla más fuerte que tu discurso, es muy difícil invitar a alguien a seguir ese modelo de vida, ya que el ejemplo recibido en la casa se impone porque es el papá. Y como estamos entre pastores, hablando a pastores, apliquemos este principio y estas cuestiones que estamos exponiendo, apliquémoslas a nosotros mismos. Quiero decirles, hermanos, que antes de poder
armar esta palabra y venir aquí y compartir, yo he tenido que revisar muchas cosas. Gracias a Dios por esas cosas que tuve que revisar. Pasé esos tiempos de intimidad con Dios de los que nos hablaba ayer Bernardo. Y la verdad que hasta di gracias a Dios por lo que tuve que revisar, porque yo sé lo que es estar a solas con Dios. La palabra dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace conocer sabiduría. Cuando Dios manda a abrir el legajo de alguien para conocer el contenido del legado que estás construyendo, existe un legajo que guarda mucha información acerca de tu persona, tu desarrollo personal, tus valores y tus acciones. Eso dice el Salmo 139 cuando dice: todos los días de mi vida ya estaban en su libro, sin faltar uno solo de ellos. Lo que este texto significa es que todo lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás en tu futuro ya está escrito. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Cuántos creen eso? Un día Dios mandó a abrir un legajo. En primer lugar, digamos que nadie tiene la autoridad y el derecho de andar investigando el legajo de otra persona. Solo lo pueden y lo deben hacer aquellos a los que Dios se lo pide. Un día el Señor mandó al profeta a abrir un legajo, un historial de un siervo de Dios. Era el legajo de David. Dice la palabra: el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Es decir, le mandó a abrir el legajo de David. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro era pobre. Ustedes conocen la historia, pero lo vamos a leer para recordarla. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cuidaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de tomar y matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado. Entonces David, furioso, dijo: tan cierto como que el Señor vive, cualquier hombre que haga cosa semejante merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó. Y no pudo haber tenido porque no tuvo compasión. Entonces el profeta le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor desde Israel dice: yo te ungí por rey en Israel, te di el poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso hubiese sido poco, no hubiese sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. Desde ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, etcétera, etcétera. Yo observo eso y digo, lo que guardaba el legajo, el historial de David, más que acciones que lo exaltaran, era algo así como un prontuario penal en el que se ponían los antecedentes que lo condenaban. Pregunta: si hoy se abre mi legajo, y esta es una pregunta que me hago para mí mismo y te invito a hacértela. Si hoy se abre mi legajo, tu legajo, ¿qué se encontrará escrito? ¿Encontrarán antecedentes que te exaltan por tu respeto a la palabra de Dios, tu buena conducta, tu coherencia entre lo que manifiestas con tu boca y tus acciones? ¿O se encontrarán antecedentes que exponen tu mal proceder y todas aquellas cosas que consumaste en la oscuridad pretendiendo que nadie se entere? En el cielo está escrito. Lo que debes saber entonces es que en tu legajo en el cielo están registradas todas sus acciones, de modo que la palabra dice:
No hay nada oculto que no hayas de ser manifestado ni escondido que salga a la luz. La buena noticia es que, más allá de las consecuencias del obrar de David, quiero poner el énfasis en lo que ocurrió con David cuando fue expuesto de la manera que fue expuesto. Porque a partir de esa historia, uno puede tener registrado en la Biblia el Salmo 51, donde dice la palabra: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero siento en mi espíritu decir algo, hermanos. Yo no sé si usted tomó nota de todos los casos que mencionó el pastor Hugo Márquez. Yo estoy en el eje de ética de la Asociación de Pastores. Y como estamos tratando de trabajar de manera coordinada con la convención, en el comité directivo de la convención empezaron a llegar situaciones y el comité directivo me lo envió a mí por estar en el eje de ética para que veamos de qué manera vamos a actuar frente a estos casos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejarlo? Porque nosotros tenemos claro que si un pastor no quiere cambiar su conducta, a lo sumo lo que como asociación podemos hacer es sacarle su credencial de pastor bautista. Y si la iglesia pretende seguir en una actitud de apoyo a un hombre que está en falta, conozco casos de primera mano acerca de lo que estoy diciendo. La convención tendrá que ver qué decisión toma al respecto con una iglesia como esa. Por ejemplo, muy rápidamente uno lo primero que piensa, y bueno, que sea desafiliada, lo cual no es un trámite sencillo. Pero lo concreto es que cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, cuando hay reconocimiento, uno puede usar este salmo con las palabras de David que dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos, contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia, Señor, y demuestra tu juicio, que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirás estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mi pecado, más bien borra mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me despidas de tu presencia. Esta es la expresión que más me conmueve en este día, por eso comencé diciendo: no quiero bajarme de allí donde me ayudaron a subir ayer. No me despidas de tu trono, no me despidas de tu presencia. No me quites o no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación, etc. Los detalles que menciona el Salmo describen el estado de congoja y angustia que sintió David al ser confrontado con lo que estaba escrito en su legajo. ¿Será que precisamente este salmo nos muestra el corazón de David? Y conociéndolo Dios con anticipación, ¿será esto, con este conocimiento del corazón de David, que hizo que el Señor diga: me he buscado un hombre conforme a mi corazón? De todos modos, destaquemos que la conducta incorrecta que tuvo David tuvo consecuencias. No me voy a detener en eso ahora. Lo que voy a sacar como conclusión para nosotros: no tiene sentido que contemos historias ajenas si no las vamos a poder aplicar a nuestras vidas. Entonces la conclusión o la enseñanza de esto es: si dices que respetas la voluntad de Dios, pero haces todo lo opuesto, este es el día para que agregues a tu historial tu arrepentimiento y tu cambio de conducta. Hoy es el día.
gracias a Dios, podemos hablar con libertad de este tema porque yo no conozco a nadie en su intimidad. Pero siento que puede haber entre nosotros hermanos que están caminando sobre el filo de la navaja, que pueden estar en un riesgo de descender de ese filo hacia el lado incorrecto. Si ese es tu caso, este es el día en que revises tus acciones, porque tus acciones quedarán registradas y lo que quede registrado es lo que vas a impartir a los que vienen detrás de ti. ¿Se puede entender? 2 o 3 lo entendieron, dijo Marcelo. ¿Se puede entender? A ver, yo primero, ¿tendremos los pastores bautistas reunidos en Rosario en esta oportunidad de la que vamos a hacer una declaración y la vamos a presentar, etcétera, etcétera? ¿Tendremos los pastores que estamos aquí la necesidad de repasar o pedirle al Señor, por lo menos, Señor, en privado, ábreme mi legajo para ver qué hay, qué tengo que corregir, de manera que lo que viene de aquí en adelante sea registrado como acciones de bien, como acciones de santidad, como acciones de justicia, de fidelidad, de un ministerio próspero apoyado en la presencia de Dios, donde nos has invitado a subir, y en este día decirle: Señor, quiero cambiar mi historial para que mi historial sea de bendición a mis próximas generaciones. ¿Será? Hay otros legajos interesantes en la palabra de Dios. Uno lee en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me he olvidado de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Y aquí dice algo interesante: me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe que primero estuvieron llenas en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y sé que está firme en ti también. Lo que está diciendo Pablo aquí es: en tu legajo, en el legajo de tus familiares, el legajo de tu abuela, de tu madre, eran tan claros e impecables que Pablo está diciendo: si el legado de tu madre, de tu abuela fueron tan interesantes, tan sanos, tan puros, estoy seguro del altísimo valor del legado que has recibido y permanece en ti. Bendito sea el Señor. Y a mí no me gustaría repasar los legajos que dicen lo contrario. Pero hay algunos otros casos en la Biblia bastante dignos de echarles una mirada, por lo menos para saber si tienen algo que pueden hablarme a mí y apelar a mi situación. Por eso podemos analizar brevemente el legajo de un hombre llamado Elí, que era un sacerdote del pueblo de Dios y de quien se esperaba que tuviese un legajo digno de imitar. Sin embargo, se lo encontró medio flojito de papeles. Porque se puede estar en el lugar correcto, pero con una actitud totalmente incorrecta, cosa que en tu legajo quedará registrado. Elí estaba en el lugar correcto y debía mostrar una actitud que reflejase su compromiso con su función, la función que tenía como objetivo y propósitos bien definidos. La enseñanza que nosotros o para nosotros es que puedes encontrarte en la silla asignada sin ocuparte de las responsabilidades propias que les corresponden al que se sienta en la silla en que estás. Cuando vayas a ocupar tu silla como siervo de Dios, debes haberte enterado e interiorizado de qué significa estar en ella y qué se espera de quien la ocupe. Un pastor conocido hace un tiempo atrás le escuché decir: Elí fue un hombre con credenciales de Dios en su sacerdocio, pero está en la Biblia como alguien a quien no debemos imitar. Es un mal ejemplo para un líder o creyente que tiene aspiraciones de ser un siervo de Dios.
Una de las historias conocidas en general de este hombre llamado Elí es la actitud que como sacerdote tuvo ante Ana cuando Ana oraba pidiendo un hijo y él permanecía en la silla. La Biblia dice: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto al pilar del templo de Jehová. De Elí se podría decir varias cosas como la siguiente. Número 1, por estar sentado perdió la sensibilidad del dolor humano. En segundo lugar, por estar en esa silla sin estar en la actitud correcta, vio a Ana, pero no la entendió, solo observaba su boca, no pudo entender los secretos de su corazón. Tercero, por estar sentado juzgó mal y reprendió ligeramente a esa mujer. Así suele ocurrir con un pastor. Gracias a Dios no sé de nadie que esté aquí, así que recíbame esto como lo que es. Suele ocurrir con algún pastor que está en la silla asignada, pero con una conducta incorrecta. Es el que se sienta en la silla del juicio y la condenación para los demás y por su pecado ha perdido toda sensibilidad, cosa que le impide entender a los hermanos y no ve lo bondadoso que hay en los demás. En cuarto lugar, por estar en esas sillas se llenó de temor de perder la presencia de Dios. Quinto, por estar en esa silla temía siempre recibir malas noticias. Por estar en esa silla, descuidó sus dones y talentos. Sabía que hacía lo malo, pero no hizo nada para solucionarlo. De eso también conocemos muchos casos. Es muy doloroso, es muy frustrante. Hermanos, quiero decirles esto. Si puedo hablar con pastores, y puedo hablar con cierto conocimiento de lo que estoy diciendo, es porque desde el año 2012 en adelante, Dios me ha puesto a trabajar con pastores de manera decidida. Año 2014, en que se realizó en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, uno de los retiros regionales de Argentina Oramos por Vos, con mi auto. Me hice 7.000 kilómetros visitando pastores, estando con ellos, conociendo situaciones. Para que usted me entienda lo que estoy diciendo, llegué a un pueblo de la línea sur de la provincia de Río Negro. No le voy a decir el pueblo porque no me gustaría dejar una mala imagen de esa gente. Pero al llegar al pueblo, lo primero que vi, unos colores muy significativos, fue un precioso templo. Era el lugar donde yo debía ir. Cuando entré, el templo era bastante importante, grande, pero más o menos la cuarta parte del templo, en ese sector, había algo muy extraño. Había como una especie de construcción hecha de cantonera. Ustedes saben lo que son las cantoneras, que se les saca a los árboles. Hecho de cantonera, muy feo, le quitaba todo el atractivo al templo. Y yo miraba eso y dije, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Hasta que finalmente no di más y le dije al pastor, pastor, cuénteme qué es eso. Esa es mi casa, me dijo. ¿Cómo que es su casa, pastor? Sí, dice, no teníamos casa, no teníamos dinero, no sabíamos qué hacer, así que empezamos a buscar las cantoneras que sacaban de los árboles, trajimos varias y armamos nuestra casa, esa es nuestra casa. Eso para explicar lo que vi. Pero de la misma manera me he encontrado con muchos pastores que están en situaciones de pecado, concretamente de pecado. Pastores que, estando en pecado, se presentan a la iglesia, arengan a la iglesia, condenan a los hermanos, les llaman la atención pero no resuelven sus problemas. Y entonces uno sabe que lo que imparten, lo imparten desde una posición abajo y no desde la presencia de Dios. Porque cuando un hombre así se presenta, sube y entra en la presencia de Dios, lo primero que tiene que hacer es guardar silencio. Estoy hablando de algo que conozco. A partir de ahí he recorrido varios lugares en Argentina y fuera de Argentina,
donde me ha tocado ministrar pastores en esas condiciones. Estaba en España en un momento, me pidió hablar conmigo un pastor con su señora. Y me llevaron a su casa, me invitaron a almorzar. Y estando allí, el pastor dijo esto, palabra más, palabra menos, pero más o menos voy a explicar el sentido de lo que dijo. Mire, pastor, le pedimos que venga a ver si usted nos da un diagnóstico apropiado de lo que me pasa. Hay una mujer que me sigue, me atrae, estaba la esposa sentada al lado. Y mi esposa lo sabe. Y no me deja predicar porque dice que estoy en pecado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué le hubiera dicho? Es muy doloroso, frustrante cuando uno desea ayudar a un pastor que ha sido sorprendido en pecado, pero no está dispuesto a reconocerlo, ni confesarlo, y mucho menos recibir una administración que lo corrija. Solo podría agregar otras tantas cosas, sin embargo me interesa destacar las nefastas consecuencias que tuvo en sus hijos aquel hombre llamado Elí, a los que no logró transferirles un legado digno de un siervo de Dios. Al respecto, el relato bíblico dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo de vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Uy, aquí hay una expresión interesante. Lo que en parte un hombre en pecado es pecado. La iniquidad que viene arrastrando en su propia vida y en su familia se transmite del mismo modo. Yo no me quiero poner a explicar lo que es la transferencia espiritual, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión lógica y razonable. Lo que tengo es lo que doy. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El legajo de Elí consta, allí consta todo lo que él no corrigió la conducta de sus hijos y por estar cómodo en su silla no formó a sus hijos para transferirle la encomendación que él ha recibido. Ayer lo escuchábamos a Pastor Daniel, lo escuchábamos a Ezequiel y en el espíritu de los pastores, la asociación de pastores, el hecho de levantar pastores jóvenes, pastores que tomen el legado que sus padres han construido. Por la misericordia de Dios, en el caso nuestro con mi esposa, nosotros tenemos 2 hijos y nuestros hijos son los que están al frente de la congregación hoy en Cipolletti y nosotros con mi esposa nos estamos encargando de recorrer las otras congregaciones que tenemos, ministrando a los pastores. Entonces yo sé de lo que se trata. Cuando uno quiere transferir lo que corresponde y ha recibido de parte de Dios y ha tratado de guardar la conducta correspondiente con la palabra de Dios, uno puede ver hoy un ministerio creciente, próspero, en que la gente llega a conocer al Señor con nuevos métodos, con creatividad, sin perder la esencia, pero proyectándonos, como dice el que está en el trono, para que nosotros miremos adelante y esta tierra sepa que hay un Dios que la gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con envejecer usando la silla de la comodidad y el confort que te brinda la vida cristiana sin ocuparte de tus hijos y tus futuras generaciones. Veamos algunos textos de la palabra de Dios a modo de repaso simplemente, de instrucciones precisas reveladas por el Espíritu Santo para preparar adecuadamente a las generaciones que nos han sido delegadas para ser formadas y preparadas para recibir un legado, porque no nos serviría de nada tener pastores jóvenes que no tienen un fundamento ético, moral, espiritual adecuado para proyectarse hacia adelante. De eso estamos hablando. Salomón dijo, un texto que todos conocemos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto funciona cuando tus acciones concuerdan con tu discurso y tu discurso con tus acciones. Ser coherente significa que lo que digo tiene el respaldo de mis acciones y mis acciones se apoyan en lo que digo. Eso es ser coherente. La palabra instruye en este proverbio
en el original significa estrechar los límites. Ayer nos hablaba Viviana de ensanchar. Pero hay un momento respecto a estos principios, de esta enseñanza, la instrucción que damos a nuestros hijos, en que el sabio Salomón está diciendo, hay que estrecharle los límites de tal manera que se mantengan dentro de esos límites, conozcan los límites y como marcharon siempre por la senda de la corrección, cuando lleguen a viejo no van a querer superar los límites. Por otro lado, el apóstol Pablo presenta pautas que los padres deben atender en la formación de sus hijos, diciendo, padres, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero sí, papá, yo me voy a ajustar a lo que me estás enseñando, sencillamente porque veo que lo que me decís lo vi siempre en tu persona guardando esto. Porque cuando un hijo es reprendido por su padre y el padre pretende disciplinarlo, como dice la palabra de Dios, pero el hijo, como ese muchacho que me vino a ver en alguna oportunidad, dice, papá, no te puedo escuchar porque lo que haces no condice con lo que me decís. Es un problema. Cuidado, en algún momento tu legajo mostrará y explicará el porqué de la conducta de tus hijos. Ellos a la hora de tomar decisiones trascendentes para la vida no escucharán tus discursos acerca de la fe y la vida cristianas. Tus hijos buscarán en tu legajo. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya estoy terminando. Hay otros ejemplos en la Biblia que yo me voy a permitir hacer una interpretación quizás disidente con la que otros ven, pero por lo menos a mí me enseña esto. Hay padres que preparan a sus hijos y cuando estos les toca recibir la administración de ese legado, están listos y preparados. Por eso un día el Señor lo mandó a Samuel a la casa de David, a la casa de Isaí, porque de la casa de Isaí iba a tomar a quien fuese rey sobre la nación. Cuando Samuel se presenta en la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como el futuro rey de Israel, este le presentó a cada uno de los hijos hasta llegar a David, que según la palabra de Dios no estaba en casa, estaba en el campo. Algunos interpretan que lo que le pasa a ese padre es que David era de menor importancia para él, que estaba discriminado, que lo mantenía en el campo. Yo prefiero pensar distinto. Hemos escuchado muchas explicaciones acerca del por qué este padre presentó a sus hijos, pero al que estaba en el campo no. Personalmente interpreto esto, y si estoy equivocado, déjenme irme con mi error por la mano por ahora. Personalmente, en una especulación razonable del por qué lo hizo así, creo que podríamos decir que para Isaí, cualquiera de sus hijos podría ser rey en lo que de él dependía, porque él los había preparado a todos de la misma manera. Pero el que elegía no era él, sino Dios. Es decir, Dios sabía dónde debía buscar al hombre que necesitaba para reinar sobre su pueblo. Lo buscó en la casa de aquel que tenía un legajo correcto y en condiciones de transferir un legado a la siguiente generación. Usted me puede preguntar, ¿qué legado estoy dejando a mis hijos y a aquellos jóvenes que me tienen por modelo y ejemplo? Recientemente, el 21 de julio, voy a dar una revelación acerca de mi persona. ¿Cuánto quieren saberlo? No, son dos, así que no le voy a decir nada. Hace muchos años que vengo, cuando me preguntan la edad, lo digo de esta manera. Tengo chasis 49, motor 2019. Y que saquen cuenta. Pero el 21 de julio de este año yo cumplí 70 años. Y me hicieron una fiestita sorpresa en la iglesia. Y mis hijos invitaron a quien fue mi pastor, el pastor Roberto Paso. Y cuando me tocó decir algunas palabras en ese encuentro, lo tenía el pastor Paso sentado ahí y dije esto: anhelo irme de esta vida
habiendo marcado la vida de muchos en integridad, en conducta, en santidad, en ejemplo, en creatividad, de la misma manera que ese hombre lo hizo conmigo. Eso es lo que anhelo. Si me tengo que ir de este mundo, cosa que sé que no va a ocurrir muy pronto, porque todavía el apóstol Pablo dice que quisiera estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedarse. Y yo lo que entiendo es que lo que Pablo está diciendo es, tengo todavía dentro mío gran parte del contenido que Dios depositó en mí, entonces no me puedo ir. Así cuando yo subo un avión, digo, este avión no se va a caer porque voy yo. ¿No? Claro. Pero me quisiera ir dejando un legado, un impacto, una impartición, una gracia, no para que me imiten, sino porque haber pasado por esta tierra, haber estado en un ministerio que con mi esposa nos costó mucho. Hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos luchado, gracias a Dios estamos viendo un crecimiento importante en nuestro ministerio porque llegó el tiempo de eso. Hemos trabajado restaurando iglesias caídas, nos ha costado mucho, pero de nada serviría todo eso si nos vamos de esta tierra y nadie puede mirar hacia atrás diciendo, ese hombre me impactó e impregnó en mí los principios de la palabra de Dios en una conducta coherente con lo que decía vivir. Ese es mi anhelo. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3 del 1 al 7, palabra fiel. Quiero terminar arriba, hermano, no quiero terminar abajo. Quiero terminar arriba. ¿Cuántos quieren terminar arriba? ¿Cuántos no se quieren bajar de allí? Bueno, invite a los que todavía no subieron. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Acá tengo, bueno, no voy a decir el problema. Mendocino, creciendo entre los viñedos y la bodega. Bueno, no importa. Me preocupa porque cuando habla de los diáconos dicen no dado a mucho vino, pero cuando habla de los pastores dicen no dado a vino. Debe haber un error ahí. ¿No? ¿Está bien? No dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, por el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y quiero destacar 4 palabras de este texto y con esto me voy aproximando al final. No dije que voy a terminar, dije que me voy aproximando. La primera palabra que destaco es la palabra obispado. La palabra obispado no es un título religioso. La palabra obispado habla de una jurisdicción, de un territorio. De manera que cuando la Biblia dice, si alguno anhela obispado, lo que está diciendo, si alguno quiere tener una jurisdicción a su cargo, lo que está diciendo no es un título religioso, es algo que administrar, porque la palabra obispo precisamente significa el que administra y supervisa una jurisdicción o territorio. ¿Cuál es la primer jurisdicción que Dios nos ha dado a administrar? Es precisamente en este orden. Primero mi familia, primero mi vida, segundo mi familia, tercero mi trabajo y en cuarto lugar la iglesia. Son todas jurisdicciones donde Dios nos ha puesto a trabajar. Y podríamos diferir en el orden de lo que estoy diciendo, no importa, estas son prioridades irrenunciables. Y entonces,
Las otras dos palabras que se mencionan aquí y a las que quiero hacer referencia están vinculadas entre sí de una manera muy particular, porque habla de gobernar y habla de cuidar. Dice, el que no gobierna bien su casa no puede cuidar la iglesia. Lo que estamos diciendo es que si no has cuidado primero a tu familia, no tenés la habilidad y casi la habilitación para poder administrar una iglesia y cuidar la iglesia, porque el que gobierna cuida y el que cuida gobierna. Hola, ¿está acá? Dije que el que gobierna cuida y el que cuida gobierna. Por lo tanto, de aquellos que quieren una jurisdicción como es una congregación para administrar, tienen que, para poder gobernar, haber mostrado el cuidado que tienen en su primera asignación, que es la familia. ¿Cuántos están acá, hermanos, todavía? Si no administras bien tu primera jurisdicción, no eres apto para administrar otra. Eso es como que dice la palabra, que nosotros no podemos, si nosotros no sabemos administrar lo que Dios ya nos ha dado, ¿cómo vamos a pedirle más a Dios? Si alguien tiene 100 y dice yo quiero recibir 1000, Dios nunca te va a dar 1000 hasta que no hayas aprendido a administrar bien 100. Por eso no es una cuestión de andar haciendo ayuno, oración y caminatas a Seferino, una mucurapa que Dios te dé los 1000. Lo que hay que hacer es aprender a administrar lo que ya tenemos y hacerlo en orden, con cuidado, porque entonces eso desatará la bendición y ampliará el campo, la jurisdicción que Dios te dará para gobernar. Ese es un pasaje, es un texto que nos habla directamente a los hijos de Dios. Yo quiero hacer algo para terminar mi participación aquí en esta mañana. Yo sé que varias veces en estos días, y lo hemos disfrutado, los hermanos que nos han ministrado, nos han invitado a venir al altar para buscar más y más, subir acá donde Dios nos ha invitado. Todos hemos venido con ese anhelo en nuestro espíritu, lo que hemos estado aquí adelante, postrados, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero saber lo que significa estar ahí en el trono. Yo hoy quiero hacer un planteo distinto. Quiero invitarte a que pidas al Espíritu Santo que te lleve, que te abra, que abra delante tuyo, en tu espíritu, en tu mente, tu legajo, el que Él tiene registrado en el cielo. Y te muestre, y me muestre si hay cosas que están fuera de orden, porque este es el día de cambiar el rumbo de tu legajo, permitiendo que lo que se anote desde aquí en adelante tenga que ver con un ministerio santo, un ministerio poderoso, un ministerio de las características de las que se nos ha mencionado en estos días, de crecimiento, de impacto, de gran influencia. Permití que el Espíritu Santo te revele qué cosas que no son buenas están anotadas en tu legajo. Y sin la intención de exponer a nadie, sencillamente sincerándonos entre nosotros mismos y delante de Dios, si hay alguien que sabe que su legajo tiene cosas no dignas y quiere mostrar su arrepentimiento y pedir, oremos los unos por los otros. Yo te quiero invitar a que no te demores y corras aquí adelante al altar y decirle, Señor, revisa mi legajo. Y como dijo David en el Salmo 51, Señor, borra mis rebeliones, saca la maldad que hay en mi espíritu. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, que un espíritu noble me sustente. Devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Ya, hermanos, si hay alguien más que dice tengo que corregir algo, venga rápido aquí porque queremos orar. Aproveche el tiempo. Por favor, nadie esté atento a quien viene aquí adelante. Ponga atención en lo que le corresponde a cada uno.
No le tenés que contar a nadie lo que te pasa, a menos que estés dispuesto a que alguien te ministre, alguien te acompañe, alguien sea tu pastor y te ayude a resolver aquellas cosas que todavía no pudiste resolver. Yo tengo mi pastor. Yo tengo mi pastor. Déjenme, mientras están pasando algunos hermanos todavía, que yo les diga que un día entendí que yo no puedo estar sin pastor, que yo necesito un pastor que me corrija, a quien rendirle cuenta y quien me aconseje. Y yo tengo un pastor, se llama Rubén Gasparini. Rubén Gasparini sistemáticamente, cuando volvemos de un viaje, me llama a su oficina, me pregunta cómo me fue, qué hice, con quién estuve, cómo gasté, etcétera, etcétera. Me cuida, me ayuda a mantenerme en santidad. ¿Has escogido a alguien que te cuide? Lo primero que tenemos que hacer es confesarnos a nosotros mismos. Confesarnos a nosotros mismos. Señor, sánanos. Queremos ser hombres de bien. Queremos ser hombres y mujeres que te honran y que por esa actitud y esa conducta tienen la autoridad necesaria para ministrar a otros. ¿Va a venir alguien más? Hágalo ahora rapidito, si no vamos a orar. Daniel. Como yo también necesito, estoy dispuesto a que mi legajo sea revisado, yo le quiero pedir al pastor Daniel que sea el que nos guíe en esta oración final. Quisiera que aquellos que tal vez no pasaron, no creo que no porque no tengamos cosas que corregir, simplemente porque necesitamos expresarnos de otra manera. Pero por favor póngase de pie y si tiene un lugar sobre sus rodillas, úselo, porque la palabra dice: examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda eterna. Allí donde está, nos sometemos a tu luz. Dice la palabra: en tu luz veremos la luz. Tu luz que no disimula nada, tu luz que evidencia todo, tu luz que no escarnece, tu luz que restaura, tu luz, Señor, que muestra nuestras arrugas, nuestras manchas. Venimos porque tú quieres presentarte una iglesia pura y sin mancha, Señor, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y venimos delante de ti como príncipes de tu pueblo, gente que tú has llamado, que nos has honrado, que nos has dado la deferencia de guiar a tu pueblo. Venimos porque entendemos que tal como es el pastor, así son las ovejas. Y Padre, hoy venimos a pedirte que nos perdones, Señor. Hay cosas en nuestro corazón, Señor, que tienen que ser cambiadas, otras que tienen que ser sanadas, otras que tienen que ser, Señor, potenciadas. Señor, toma nuestro corazón en tus manos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que vos lo hagas otra vez. En este día hazlo otra vez. En este día hazlo otra vez, tal cual oraba aquel siervo. Dobléganos, Señor. Dobléganos, Padre. Quebrántanos, Señor. Quebranta, Señor, nuestra vida. Descúbrenos, Señor, lo íntimo, lo secreto. Gracias, Padre, porque ante Cristo nadie puede sentirse superior a nadie. Ante Cristo todos, Señor, nos sentimos necesitados, porque tenemos que ser como Él, papá. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a cada uno que en esta mañana estamos buscando ser, Padre Celestial, personas con un legado, Señor, rectificado, transformado. Tener un legado, Señor, donde la sangre de Cristo haya ido hasta lo profundo, hasta lo secreto. No nos sueltes, Señor, ni nos dejes hasta que
hasta que pensemos como Cristo, miremos como Cristo, hablemos como Cristo, sirvamos como Cristo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Como el salmista, clamo, hazme ver lo que no veo. Hazme ver lo que no veo. Ayúdame, Señor, a entender y comprender la profundidad de tu salvación. Toma hoy un carbón de tu brasero, de tu altar, y ponlo en nuestra boca. Quita nuestro pecado y nuestra culpa. Sácanos, Señor, este sentido de indignidad, y ayúdanos, Señor, a entrar en la conciencia de la gracia y de la misericordia de la que somos objetos. Bendice a la pastoral de Argentina. Oramos en el nombre de Jesús por todos los pastores, los que estamos aquí, pero los que no han podido y los que no han querido. Bendícelos, alcánzalos allí. Alcánzalos allí de la misma manera que alcanzaste a aquellos dos en el campamento de Israel. Alcánzalos en el campamento de tu pueblo. Tócalos, Señor, de la manera que nos estás tocando a nosotros. Modifica, Señor, conductas, pensamientos. Sea, Señor, este año cierre de década y apertura de un nuevo tiempo. El desafío, Señor, para vivir los tiempos que vienen allí arriba, a donde está tu trono, a donde está tu gloria. Y ayúdanos a que venga tu reino, que podamos traer tu trono y tu gloria a través de nuestros pasos aquí en la tierra. Te bendecimos, te damos gracias, te alabo y te bendigo, Dios de la nueva oportunidad. Yo te doy gloria a ti, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Grande, 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 grande es tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Estos son los temas incómodos, ¿no? Los que no nos gusta tanto escuchar. Cuando estaba ahí sentado pensaba dos cosas importantes. Una es que siempre hacemos llamados al altar. Y estamos acostumbrados, decimos, vamos al altar a recibir. Y yo veo en la Biblia que cuando el corderito iba al altar, iba a morir. Y la única forma de recibir cuando venimos al altar es muriendo primero para resucitar en novedad de vida. Gracias, José, por esta palabra profunda. Y la verdad que qué importante es la conducta que respalda mis palabras. Alguien dice: no me hables, no me prediques, porque tus hechos hablan mucho más fuerte de lo que me puedes estar diciendo. Que realmente en nuestros hechos y en nuestro legajo el Señor pueda ver buenas cosas. Pensaba que miró el legajo de Job y dijo: no encuentro otro como este. Abrió el legajo, no hay otro como este. Y en varias oportunidades a algunos Dios elogia su trayectoria. Y la verdad que Dios pueda mirarme y pueda verme apto para el ministerio santo en el que me llamó. Y decía el pastor, y ahora sí, agárrense, que cuando nosotros hacemos o tenemos algunas conductas que no son buenas, trae sus consecuencias. Ahora ustedes van a tener una consecuencia.
por impuntuales, no van a tener el break. Así que vamos a adorar a Dios, porque la impuntualidad suele ser una mala costumbre y a veces un pecado también. Ahí donde está, le voy a pedir si se puede poner de pie, vamos a alabar a Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe. Fuerte, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento.